Hola a todos amigos catequistas, continuamos con los temas que hemos venido viendo, el directorio de la catequesis. Anteriormente ya vimos una introducción, posteriormente el primer tema que fue la revelación, ¿verdad? Que se nos fue explicando cómo el directorio comienza con este importante tema que es la revelación. Pues ahora vamos a ver la propuesta del directorio para una catequesis querigmática. ¿Qué es una catequesis querigmática? Para entender esto, vamos primero a preguntarnos ¿qué es el querigma? Tenemos que partir de ahí para entender la catequesis querigmática, ¿verdad? ¿Qué es el querigma? Entendiendo el querigma, entonces ahora preguntémonos, ¿qué será una catequesis querigmática? Vamos entonces a ver primero el querigma, que me imagino que todos sabemos o tenemos noción de este momento tan importante que para todos los cristianos, o al menos para nosotros los bautizados, algún día lo recibimos. Y la definición que podemos dar de querigma es, pues, el primer anuncio, que fue para nosotros como ese momento de parteaguas en nuestra vida. Primer anuncio, la catequesis tradente en el número 18 nos dice que es el evangelio o predicación misional que suscita en nosotros la fe. ¿Sí? Es ese anuncio que un día escuchamos y que nuestro corazón atendió a esa llamada y entonces de ahí se suscitó una fe. También nos dice en el número 25 que es un anuncio lleno de ardor. Por eso es que nuestro corazón palpitó o hizo un clic, ¿verdad? Al escuchar este primer anuncio, porque dice que es un anuncio lleno de ardor, o sea, que impacta, que un día transformó al hombre y lo llevó a la decisión de entregarse a Jesucristo por la fe. O sea, ese anuncio hace que nosotros nos entreguemos a Jesús. O sea, en pocas palabras, el querigma es ese encuentro que tuvimos por primera vez donde conocimos a Jesús, ¿verdad? Y nos enamoramos de Él. El querigma tiene un significado que es importante remarcarlo. Su significado está en griego. O sea, vamos a poner énfasis en tres vocablos. Keris, que es pregonero o mensajero. Kerizo, que es anunciar, proclamar o predicar. Haciendo un conjunto de estos dos vocablos, entonces podemos decir que el querigma es la proclamación que hace el mensajero. ¿Sí? Es una proclamación que hace una persona, o sea, da un mensaje importante. El querigma también tiene un objeto. ¿Cuál es el objeto del querigma? Es el anuncio de la salvación mediante la muerte y resurrección ¿de quién? De una persona, que es Jesucristo. Es decir, que anuncia la historia de la salvación como un acontecimiento único y definitivo que se nos dio en Jesús. Ese es el objeto del querigma. La importancia, ¿por qué el querigma es tan importante para nosotros, para nuestra vida, para el catequista? Su importancia es porque no nos puede privar, ¿verdad? O no nos podemos privar de esa buena nueva, de ese anuncio de la palabra de Dios, de que somos amados y salvados por una persona que es Jesús. Por eso es importante el anuncio del querigma. Esto lo dice la Redemptoris Missio en la número 44.
Y también su importancia es porque nos anuncia el amor de Jesús, ese misterio de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Y que lo manifiesta de distintas maneras. Anunciar el querigma es anunciarte que Dios te ama, que Dios me ama, ¿sí? Y nadie puede privarnos de ese amor de Dios. Y es importante que nos lo digan y nos lo estén repitiendo a nosotros. Porque a través de ese amor que yo siento, entonces Dios o Jesús me llama a formar parte de una comunión con Él. Ahí empieza mi relación con Dios, una relación más íntima y más profunda. En nuestros días, y lo va a recalcar también el Directorio para la Catequesis, el querigma se va haciendo más necesario. No sé si como catequistas ya nos dimos cuenta de esta necesidad del querigma, de esta importancia que es el querigma en nuestra catequesis, que tiene este enfoque en nuestra catequesis. ¿Por qué es necesario? Porque si recordamos, anteriormente pues decíamos, ay, pues el querigma va a ser anunciado para los que no conocen a Dios, para los niños, ¿verdad? Que van empezando su proceso y todo. Sabemos que va dirigido a los que nunca han escuchado esta buena nueva, pero se va volviendo cada vez más necesario a causa de las situaciones que vemos en nuestro alrededor, ¿no? Cómo hay personas bautizadas, pero descristianizadas, no comprometidas con su fe, no frecuentando los sacramentos. Todo eso lo vemos en nuestros días y por eso el querigma se va haciendo más necesario, ¿no? Ya no solo podemos decir, ay, pues son para aquellos que no que conocen a Dios o Jesús, sino más bien los que ya lo conocemos, los que ya somos bautizados, pero ¿qué está pasando con nuestra fe? Entonces la Iglesia tiene que dar hoy un gran paso adelante. Eso dice también el documento, el Directorio para la Catequesis, en su evangelización. ¿Por qué? Porque vemos una nueva etapa en la historia de nuestra vida que toma un nuevo dinamismo, por lo tanto no podemos quedarnos estáticos en el anuncio, en la catequesis, y nos reta a vivir un enfoque más querigmático en nuestra catequesis, ¿verdad? En general podemos decir, el querigma entonces fue ese encuentro, ese primer llamado de Dios para mi vida. Ahora, ¿cuál es la secuencia del primer anuncio con la catequesis? ¿Qué secuencia tienen los dos? Entre la evangelización y la catequesis sabemos que no hay separación, no podemos decir, ay, pues la evangelización no es lo mismo que la catequesis, ¿no? O no tiene ninguna relación. La catequesis va por su lado y la evangelización por su lado. No, al contrario, tienen una relación muy íntima. No se oponen, sino que se integran y se complementan. Dice la catequesis Tradente, ¿no? O sea, no hay una oposición, no podemos decir que van separados. A la proclamación de la buena nueva ha de seguir una sólida catequesis, ¿sí? Sería un error catequizar sin haber evangelizado previamente o viceversa, ¿no? Evangelizar sin catequizar. Entonces, los dos se complementan, no podemos dejar a un lado uno, descuidar lo otro, ¿no? Hay complementariedad, hay seguimiento y la catequesis toma ahí su importancia. Ahora sí, veamos qué es una catequesis querigmática. La propuesta del nuevo directorio es una catequesis querigmática, ¿verdad? Y lo que va a implicar para nosotros como catequistas esto. Se va haciendo necesario una catequesis que pueda definirse coherentemente de manera querigmática, dice el directorio. Es decir, una catequesis que sea una profundización del querigma, de la experiencia de Dios que ya tenemos, que se va haciendo carne cada vez mejor en nuestra vida.
vemos cómo ese tinte especial que tiene el directorio al pedirnos esto a los catequistas, a nuestra catequesis. Cuando este primer anuncio se le llama primero, es decir, estamos hablando del querigma, eso no significa que está al comienzo y después se olvida. Pues yo ya recibí el primer anuncio, ya fui evangelizado y ya hasta allí, ¿verdad? Sigo mi proceso, pero dejamos a un lado este encuentro que es importante. Hay que volver a escuchar de diversas maneras a lo largo de toda la catequesis este momento querigmático. ¿Sí? Y eso lo resalta el Papa en Evangelii Gaudium número 164. O sea que una catequesis querigmática ha de ser siempre referencia al primer anuncio, al querigma, a la experiencia de encuentro que transformó mi vida o la vida del niño, la vida del adolescente, del joven, siempre hacer referencia a ese encuentro, a ese primer encuentro, porque aunque ustedes no crean, pueden decir, pues yo soy catequista de niños, pero ese niño ya tuvo un primer encuentro, ya tuvo una primera experiencia de Dios que es necesario no dejarla a un lado en la catequesis, sino traerla siempre para que vaya creciendo con ese amor, con ese énfasis, con ese ardor, ¿verdad? Del amor de Dios. Y pues es como remarcar, ¿verdad? Que Dios pues no nos va a dejar nunca, que Dios va a estar siempre con nosotros. Y pues es un reto para la catequesis. La catequesis querigmática no se tiene que limitar solo a los conceptos de la fe. Estamos como muy acostumbrados a decir conceptos o a hablar en teoría o agarrar el libro y pues dar nuestra catequesis quizás leyendo hasta el tema, ¿verdad? Pero dice que no, o sea, una catequesis querigmática toma un nuevo horizonte a la vida, tiene que abrirnos para el encuentro con el Señor, para estar siempre encontrándonos con el Señor. Y pues eso tiene unas implicaciones que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué implica esto que nos está pidiendo ahora el directorio de la catequesis? Pues implica que el catequista ha de saber transmitir primero su propia experiencia de Dios, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes. Primero tiene que él saber transmitir esa experiencia, no como teoría, sino como experiencia. 2, implica ser testimonio de lo que Dios va realizando en mi vida. O sea, ¿por qué no hablar de todas las maravillas de Dios que Dios va realizando primero en mi vida como catequista? 3, vivir la alegría de haberse encontrado con Dios. Qué padre es que un catequista llegue siempre atento, siempre disponible, siempre alegre porque sabe que Dios lo ama y lo transmite con esa alegría, ¿no? Así dice el Papa, estar siempre alegres. Entonces implica vivir la alegría de ese encuentro, siempre. No catequistas pues así medios tristes, pues ya me toca la catequesis, pues ya qué, ni la preparo. Bueno, o sea, al contrario, es irse a encontrar con Dios a través de los niños, irse a encontrar con Dios a través de una experiencia de fe. 4, que su anuncio sea creíble. Ya dijimos, tiene que ver mucho con que no sea teoría, hablar de teoría, sino que yo esté hablando de veras y que lo sienta, que lo viva, que lo que yo diga sea porque yo lo he experimentado y que se refleje así en los demás. No reducir la predicación solo a doctrinas. De memoria o pues ya lo sé. No se trata de eso, sino como ya hemos dicho, que sea una experiencia, que el catequista sepa transmitir una experiencia. Y sobre todo, última implicación, que demuestre con su vida el testimonio de comunión. Ahí tenemos que revisar
cómo estamos transmitiendo este testimonio de comunión con mis compañeros catequistas, con los niños. O sea, es un cambio total de mentalidad, de corazón, de todo mi ser. O sea, la catequesis querigmática implica pues, ¿verdad?, ponerme a la escucha de Dios y vivir de veras esa experiencia del primer encuentro con Jesús que me enamoró para poder transmitirla. No dejar a un lado mi propia experiencia para poder hacerla con quien yo catequice. Entonces, esas son las implicaciones de una catequesis querigmática. Bueno, pues espero que haya quedado un poco claro esto que nos pide el directorio. Y les voy a pedir, como se los hemos venido pidiendo, que escriban, ¿verdad?, sus dudas, sus comentarios, sus reflexiones, lo que va surgiendo de esto. 3 preguntas nada más para dejarles en casa. ¿Cómo vivo mi fe? ¿Cómo vivo yo ese primer encuentro de amor que tuve un día? ¿Y cómo lo vivo hoy como catequista? ¿Recuerdas quiénes eran las personas o la persona que te transmitió este primer anuncio del amor de Dios? Pues ahí escribe quiénes eran estas personas o quién es esa persona, ¿no? ¿Cuál es el testimonio de estas personas que nos han ayudado más en nuestra vida? Testimonio de estas personas que nos han ayudado más en nuestra vida. Puedes escribir tu respuesta y enviárnosla en la página pues que tú ya conoces, ¿sí? Pues me dio mucho gusto compartir con ustedes este momento y pues nos vemos para la próxima.